Pasaron 15 años desde el estreno del Laberinto del Fauno. Pude hablar con la protagonista, con Ivana Vaquero, sobre cómo fue ser parte de esta película de Guillermo del Toro, desde cómo fue el proceso en el que se convirtió en Ofelia, hasta cómo fue para ella, siendo tan chiquita, cruzarse con estos monstruos que solamente vivían en la cabeza del director. Todo en este informe sobre el Laberinto del Fauno. We now return to Mira Akian and Contré with our latest interview. Me parece que en mayo hará 15 años del estreno en Cannes del Laberinto. Claro. Y has dicho histórica y es verdad, se ha convertido en una película de culto, una película histórica. Y para mí es extraño porque hace que me sienta mayor, pero realmente hace tiempo, hace 15 años ya. En el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Al principio fue muy normal, ¿no? Lo típico que te presentas a un casting con las separatas y, pues interpretas al personaje con la directora de casting. En ese momento no estaba Guillermo del Toro todavía presente. Y, pues parecía que les gustaba, me llamaron para hacer una segunda prueba, me dijeron, no te cortes el pelo, no te cambies el look. Y me llamaron para una segunda prueba en la que sí que estaba Guillermo del Toro, estaba su mujer. Y fue como la famosa prueba en la que hice llorar a Guillermo y a su mujer y fue muy emotiva, realmente fue un casting muy especial y en ese momento yo creo que todos lo sentimos, se acercó Guillermo con el guión en la mano y me dijo, quiero que seas mi Ofelia. Y así empezó la aventura. A partir de ahí, pues efectivamente Guillermo tuvo que modificar algunas cosas porque el personaje creo que estaba escrito para una chica más, una niña más pequeña. Y pues a partir de ahí, cuando ya tuvo el guión final, empezamos a trabajar en ello, me mandó muchísimas referencias, cómics, películas de anime y ideas, historias, películas para que yo supiera un poco qué visión tenía para el proyecto. Una de las cosas que sí que recuerdo era que me mandó la saga de cómics de Nausicaa del Valle del Viento. Y la película, el anime, los cómics, todo eso lo leí. Y luego me mandó, no recuerdo específicamente, pero también mucho material de la Guerra Civil, que es curioso, ¿no? Porque yo era muy pequeña y aún así necesitaba entender al personaje. Claro. Saber un poco de la época, de todo lo que estaba pasando en ese momento en España y entonces muchas referencias de eso y también compartió conmigo muchas de sus caricaturas y de sus apuntes porque Guillermo tiene sus famosos libretos donde hace dibujos y apunta todo y compartió mucho de eso conmigo para también poder ver un poco los monstruos, claro. Las hadas, porque luego, claro, rodando, ni falta que hace que lo diga, la mitad de las cosas ni siquiera las veía hasta que hicieron la postproducción y las pusieron en efectos especiales. O sea que era mucho compartir referencias para yo entender lo que estaba haciendo. Mira. A ver, realmente da miedo y como bien dices, yo creo que Doug, en su interpretación del hombre pálido y el fauno, era de las pocas cosas que realmente eran efectos prácticos. O sea, era él en el disfraz, pero era más complicado. Claro. Era parte maquillaje, parte prótesis y luego parte una especie de traje que llevaba verde con el que luego en efectos especiales rellenaban al monstruo. Claro. Lo primero que vi fue el fauno, antes del hombre pálido. Y eso fue lo que más me impactó, porque eso sí que era la primera vez que veía un poco el mundo, ¿no? Y lo que estábamos haciendo. Entonces, cuando vi el fauno, sí que me intimidó. Además, estaba como en una especie de, que en Estados Unidos lo llaman stilts, que es como una estructura que se pone para ser más alto. Sí, claro. Tacos. Claro. Tacos, pero tacos súper altos. Claro. O sea, si ya Doug a lo mejor medía 2 metros, esto era
increíble. Entonces recuerdo que fue como un shock ver que la criatura tenía un tamaño, una presencia física. Y luego ya pues me adapté en un segundo porque él es un amor. Evidentemente estaba dentro del traje, con lo cual era hablar con una persona completamente normal y yo entendía pues, que evidentemente era un señor disfrazado y no, en ese sentido no me daba miedo ni ningún tipo de sensación trabajar así. Y luego El hombre pálido ya estaba un poco más adaptada a los efectos especiales, a los disfraces. No recuerdo si me impactó o no, pero recuerdo que estaba sentado en esa secuencia del banquete. del banquete y fue un día intenso y especial, pero todo lo llevaba como con curiosidad y alegría, no había miedo ni oscuridad. Cada vez que veía la película realmente descubría cosas diferentes y capas y subtexto y, como bien dices, pues críticas a ciertos aspectos y a ciertas cosas. La primera vez que veo un proyecto normalmente me cuesta absorber el conjunto de la película. Es como difícil explicarlo, pero uno se fija tanto en lo que hizo en su momento que te cuesta concentrarte en otras cosas. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que lo vi, es como que casi no vi ni la película, estaba centrada en ver lo que hice. Y luego fui descubriendo pues, los matices y absorbiendo los efectos especiales, la música, la fotografía, todo el tema de la guerra civil, del sufrimiento, de la pobreza, de las penurias, sobre todo para los niños, que eran un poco los que peor lo pasaban al final y los que más, los que más sufren las guerras. Entonces, es muy interesante descubrir las capas y sobre todo descubrirlas a medida que me hago mayor, ¿no? Claro. Porque luego he vuelto a ver la película en varias ocasiones y es verdad que cada vez que veo la película digo, ostras, mira, en esto no me había fijado. Entonces es muy rica y muy interesante en ese sentido. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Para vos pasa todo en la cabeza de Ofelia, ¿es real? ¿Cuál es la magia ahí en la peli? Es la pregunta del siglo, es la pregunta de la década. a tu criterio. Pues yo siempre he creído que al ser una película mágica, al final, hay que un poco dejarse llevar en ese sentido. Entonces yo siempre he creído que realmente era una realidad para Ofelia, no estaba solamente en su cabeza, no era solo su imaginación. Yo creo que realmente estaba pasando eso y pues al final logra, no haré spoiler, no sé si, supongo que habrá gente que no la ha visto, pero al final yo sí que creo que logra estar donde quiere estar, donde buscaba estar. Este es el libro de las encrucijadas. Cuando estéis sola, abridlo. Él os mostrará vuestro futuro. Has tocado un tema que a mí me sigue impactando a día de hoy, que realmente la película es un referente cinematográfico, pero también un referente hasta cierto punto de la historia del cine en España, de la historia del cine en México. Incluso hay mucha gente que se me acerca hoy en día para decirme pues, que en su clase de español, por ejemplo, en Estados Unidos, han puesto El laberinto del fauno pues, de referencia, pues, porque es una película española, ¿no? muy, muy celebrada. Y entonces, luego también hay gente que me ha dicho que se ha motivado a aprender español pues, por la película o que decidió empezar a estudiar cine por El laberinto. Entonces, es verdad que en ese sentido hay mucha gente que se acerca para decirme pues, que de alguna forma El laberinto ha
le ha cambiado la vida o le ha influido en algún aspecto, y entonces no hay nada más gratificante que eso, ¿no? Pues saber que has hecho un film que hasta cierto punto va a quedar plasmado en los anales de la historia y que le ha cambiado la vida a tanta gente hasta cierto punto.